Ok, listo. Entonces, en el día, prácticamente, yo puedo pensar, digamos, que esa energía que me está mandando a los paneles solares, yo la puedo estar, la puedo estar consumiendo directamente en mis aparatos eléctricos, ¿sí? Pero el día, como vimos, pues tiene una duración y sobre todo en la noche hay poco sol. Entonces, en la noche tengo que tener la manera de seguir funcionando sin el sol. Para eso entonces tenemos las baterías. Las baterías también son de A2, obviamente, porque necesitamos generar 24 voltios, ¿sí? Entonces, las baterías también siempre son de 12, la gran mayoría, y lo que se consigue aquí en Colombia es de 12 voltios. Entonces, de 12 voltios y el amperaje puede ser variable, ¿no? Entonces, necesitamos las dos baterías por lo menos para tener 24 voltios y ahora el amperaje de acuerdo a lo que cada uno va a consumir. Pero resulta que digamos, vamos a hacerlo con este que es un poquito más normal, 8613 que tiene, ¿quién era? Eh, Kevin, bueno, no me acuerdo quién era. Entonces, vamos a decir que necesitamos tener 8000, vamos a consumir 8613 vatios, pero eso va a ser en el día y también va a ser en la noche, ¿verdad? Entonces, la batería solar nos va a tener que aguantar en la noche. Vamos, la batería solar, la batería. Esto nos va a tener que estar sirviendo para la noche. Así que vamos a tener que suponer el gasto diario, el gasto en el día y el gasto en la noche. Si bien el gasto en el día, digamos, es menor, vamos a suponer, no, sin tener en cuenta la energía solar ni nada. ¿Qué se gasta en el día y qué se gasta en la noche, no? Entonces, en el día, pues digamos, está prendida la nevera y uno consume, hace cosas y tal, pero también la gente, digamos, si es largo, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en cambio, la noche es cortica porque uno se acuesta por mucho a medianoche, por decir algo, ¿no? Una casa donde no hay arquitectos, puede ser que se acuesten a las 10, ¿no? Entonces, digamos que lo normal es que se acuesten a las 10. Es decir, que 6, 7, 8, 9 y 10, 4 horas, mientras que el resto del día son 12 o algo así, ¿sí? Entonces, es más largo el día y más cortica la noche, pero en la noche, en cambio, prendemos las luces, estamos en casa porque en el día también mucha gente fuera de pandemia normal está en el trabajo o en la universidad o lo que sea, o sea que consume menos. Entonces, para mí que hay un consumo 50-50, mitad y mitad. Es decir, que yo consumo en el día, vamos a decir que este señor consume es 8000, solo por pereza mental, ¿no? Entonces, en el día vamos a consumir 4000 y en la noche vamos a consumir otros 4000, ¿vale? Lo vamos a dividir así por las razones que les doy. O sea, es más largo el día, pero posiblemente no estemos, posiblemente no prendamos las luces, posiblemente tal. Por la noche es cortico, pero estamos en la casa todos, ¿cierto, Kevin? Kevin está en una cháchara ahí, estamos en clase, Kevin. No, ni siquiera está escuchando. Espero que el compañero sí esté escuchando, Kevin. ¿Por qué estás en la calle? Sí, señor. Sí, sí, estoy escuchando. Sí, señor, ¿qué? Llevo media hora hablándote y no me paras bolas. ¿Cuál es la recocha? Ni contesta. Bueno, entonces, Kevin, parabolas, que esto parece muy fácil, o yo no sé si les parece fácil o no, pero a la hora del té no es tan fácil. Entonces, en el día consumimos 4000 y en la noche consumimos 4000. Vamos a suponer que en el día esto no lo tenemos que almacenar porque lo vamos a consumir directamente del sol.
Entonces vamos a suponer que necesitamos 4000K para 4K, perdón, 4000 vatios para la noche, ¿no? En la casa de él, en la casa de Estefanía es mucho más, son 6000, 7000 prácticamente. Bueno, entonces, y eso lo tenemos que conseguir, esos 4000, la batería tiene que estar lista para dárnoslo. Entonces, vamos a hacerlo así a ojímetro. Vamos a poner que esto tiene 50 amperios. Entonces, ese arreglo nos produce 24 voltios y ¿cuántos amperios? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cuántos amperios? 50. 50. 50, por supuesto. O sea que ¿cuántos vatios nos da eso? 1200. 1200. Sí. 24%. Está, y necesitamos 4000, ¿verdad? Sí. O sea que estamos lejos, estamos en la inmunda. O sea que tenemos que buscar una batería. Las baterías máximo que hay son de 200 o 250 creo que hay. Vamos a poner, si le ponemos al doble, o sea de 100 amperios, nos va a dar 2400. Entonces, y tampoco vamos a llegar. Así que de 200 amperios. O sea que tenemos 24 voltios por 200 amperios. ¿Cuánto da eso? 4800. 4800. Pero el problema es que la batería no se puede descargar totalmente, ¿no? La batería no se puede descargar totalmente. La batería solo se puede descargar al 60%. O sea que puedo usar el 60% de esos 4800. ¿Cuánto es 4800 por punto 6? O el 60% de 4800. ¿Cuánto da? 2880. ¿Qué? 2880. 2880. En realidad no nos está sirviendo todavía para esto. Vamos a ponerle la máxima que yo conozco de 250 amperios. ¿Cuánto da 250 por 24? 6000. 6000. Por el 60%, 3600. 3600. O sea que prácticamente, digamos que deberíamos tener más de 4000 en realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? También las baterías, entre mayor amperaje, más peso, muchísima más plata, y sobre todo el peso, es tremendamente pesada. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el caso de él y en el caso de Estefanía más todavía, no le aguanta con dos baterías, porque las baterías, la máxima es de 250 y nos produce 3600 y necesita 4000. Entonces necesitamos hacer otro arreglo de baterías, ¿verdad? ¿Verdad o no es verdad? Sí. Carlos, ¿las baterías también tienen que venir de A2 o no? No puede ser Claro, así. claro, claro. Tienen que venir de a dos, necesariamente porque para producir 24 voltios solo pueden venir de a dos. No es lo Entonces mismo. necesitamos otras dos baterías que van a estar en serie para producirnos los 24 voltios, ¿verdad? Y estas las vamos a conectar, este la voy a conectar con el positivo y este con el negativo, y de aquí saco el positivo y de aquí saco el negativo. Entonces están estas dos en serie y entre ellas en paralelo. Podemos hacer la misma idea de los paneles. Entonces tenemos una batería, como si fuera una batería, pero son dos en realidad, y que tiene 24 voltios, ¿cierto? Y esta sale el positivo y se conecta con el positivo, y el negativo se conecta aquí con el negativo. Y entonces, ¿cuántos voltios salen? Están Están en paralelo, están en paralelo.
24. Los mismos 24. 24 voltios. Vale. Y ahora, pues, vamos a ver los amperios. Entonces, bajémosle a 100 amperios cada una, ¿no? Cada una tiene 100 amperios. Entonces, este arreglo, ¿cuánto nos produce? El primer arreglo nos produce, ¿cuántos voltios? 100 amperios de 100. 24 voltios, 100 amperios, ¿no? Dos baterías en serie. El primer arreglo, solo digo, esta primera batería, ¿de cuánto es? De 24 voltios, 100 amperios. ¿Sí o no? Y esta otra batería es de 24 voltios, 100 amperios también. O sea que son sumados, ahora ya en paralelo son 24 voltios y ¿cuántos amperios? 200. 200 amperios. O sea que no nos sirve. No nos sirve porque ya habíamos hecho la cuenta de 200 amperios. Entonces vamos a ponerla de 150 amperios. 150 amperios. Y 150. Entonces, el primer arreglo de dos baterías en serie de 12 voltios y 150 amperios nos produce, 7200. no, ¿cuántos voltios y cuántos amperios? 24 voltios, 300 amperios. 24 voltios con el primero de arriba nomás. ¿Cuánto? 24 y cuántos amperios. Tiene 3600 ¿Amperios? 150. amperios. ¿3600 amperios? 150 por 24. Eso no son amperios. Ah, la otra fórmula. No, pero es que no, o sea, ustedes no tienen que aprenderse de memoria. Piensen en el dibujo. 24 voltios, 150 amperios, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos dos baterías pegadas en serie de 12 voltios y 150 amperios. Entonces nos da 24 voltios y 150 amperios. Y le tenemos que sumar esta. Son otros 24 voltios y 150 amperios. Ahora ya están en paralelo. O sea que este arreglo, ¿cuánto nos da? ¿Cuántos voltios? 24 voltios. 24. 24 voltios. ¿Y cuántos amperios? 300. 300. 300 amperios. O sea que esa multiplicación, ¿cuánto da? 7200. 7200. 7200. O sea que estamos bastante lejos de acá, ¿no? Estamos sobradísimos, ¿cierto? Podríamos entonces poner una batería más pequeña. de 100. Carlos, un punto. No dijimos de que las baterías deben de estar lo máximo que podemos estar. Ay, claro, con 60%. razón. Yo sí decía que estábamos muy lejos. Por el 60%, 0.6. Son 4320. Ah, ahora sí, 4320. Estamos bastante bien con respecto a los 4000 que él necesita. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, si nos pasamos, tenemos que buscar, pues, duplicar, digamos, el sistema. Poner 4 baterías. Porque las baterías tienen que ir de a 2, igual que los paneles. Entonces, él necesitaba 22 paneles, me parece. Y necesita 4 baterías de 150 vatios, de 150 amperios. ¿Correcto? Listo, ya le estamos haciendo la tarea a él si es que, digamos, si en el grupo deciden trabajar con su casa. Ahora vamos a hacerle la tarea a otro número. Otro. 6492. ¿Elber? Sí, señor. Bueno, entonces la de Elber, vamos a hacer la de Elber completica y rápidamente para que vean lo fácil que es la tarea que ustedes tienen. ¿Cuánto te dio? 6492. 492. Bueno, entonces, ¿cuántos paneles necesitamos? ¿Se acuerdan
que 2 paneles, 100. bueno, entonces empezamos por los 2 paneles, son 2 paneles que producen 24 voltios, ¿qué? 200 vatios, 200 vatios por 8 horas, da 1600 vatios dividido o por el 50% nos da 800 vatios, ¿cierto? 2 paneles. Entonces, si 2 paneles producen 800 vatios, ¿cuántos paneles necesitamos para producir 6492? 16.23, Carlos. ¿Cuánto? 16.23. Espera. 16.23, o sea, 17 paneles. O sea, 18. Exactamente, o sea, 18 paneles porque van a ser de a 2, ¿vale? Luego, ahora vamos a calcular las baterías. Entonces, él consume 6.492, pero en el día y en la noche, ¿sí? Entonces, vamos a dividirlo entre 2 para que nos salga, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto dio? 1246. ¿Cuánto? 3246. 46. 46 vatios de batería necesita, ¿cierto? Entonces, tenemos 2 baterías. Estas tiene 12 voltios, 12 voltios. Esto lo estamos haciendo a ojo, ¿no? Entonces vamos a ponerle 100 amperios, 100 amperios. Esto nos da 24 voltios y 100 amperios nos da 2400, no nos sirve. 150 y 150 por 12, ¿cuánto da? 150 por 12, ¿cuánto da? Digo por 24, perdón. 150 por 24. 3.600. 3.600. Tampoco nos sirve porque tenemos que multiplicarlo por el 60%, ¿verdad? Entonces vamos a tener que poner una batería de 200 amperios. 200 amperios. Entonces da 24 voltios por 200 amperios. ¿Cuánto da eso? 4800. 4.800 por 0.6. ¿Cuánto da eso? 2880. 2.880. Podríamos hacerlo, estamos cerca, porque digamos esa división es muy relativa y uno se puede gastar el 65% o lo que sea, pero vamos a hacerla bien. Entonces 250 más bien, vamos a suponer que no, y 250, o sea que nos da 24 voltios por 250. ¿Cuánto da eso? 6000. 6.000. 6K por 0.6. 3600. Nos da 3.600. Entonces acá no necesitamos sino 2 baterías, pero de 250 vatios, de 250 amperios, perdón, que nos producen 3.600 vatios, teniendo en cuenta que le estamos quitando el 40% o que solo usamos el 60% de la batería. ¿Listo? Entonces necesita una batería de 250 amperios. Es una batería cara. Es una batería carísima, pero bueno, pues esa es la que necesita él con ese consumo que tiene. Y en el día, pues con la energía solar vamos a estar sobrados porque estamos produciendo realmente toda la energía que necesita el día, ¿sí? Entonces, la batería, la cosa es que nosotros estamos produciendo, ¿cuántos paneles fue que pusimos? 18 paneles. 18 paneles por 800 vatios, ¿cuánto da? 14.400. 14.400. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos 14.400 en el día. Todo el día, hasta cierta hora, estamos usando el panel solar y por la noche estamos usando la batería. Pero la batería, digamos, eso en el primer día, ¿no? Y la batería la dejamos desconchadita, digamos, por la noche. La dejamos vacía. Entonces, el siguiente día, él está repartiéndose entre
alimentar la casa, ¿sí? En alimentar la casa y rellenar las baterías. ¿Sí? Él rellena las baterías para que en la noche estén llenitas y empecemos a gastarlas. Entonces él en el día no va a consumir lo que consuma la casa, lo va a gastar, pero además de eso va a tener que rellenar nuevamente las baterías, ¿no? Tiene que volverlas a llenar y por eso digamos que los paneles tienen que producir más corriente que las baterías, porque las baterías solo funcionan por la noche, se descargan y al otro día los paneles solares empiezan a cargarlas y a mandar corriente para la casa, ¿sí? ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya casi toda la tarea hecha de otro comensal. Entonces, con esos datos vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer. ¿Cómo es el regulador solar? O sea, yo paso esta energía de los paneles solares a un regulador solar que hace que cuando suba mucho el sol y va a subir el voltaje, entonces él lo mantiene siempre en el mismo que necesitan las baterías, porque las baterías se queman si les ponen mucho voltaje y se dañan también si mucho rato les ponen muy poquito. Entonces el regulador, digamos que lo que hace es, valga la redundancia, regular el voltaje para que siempre tenga constantemente, para que esté constantemente alimentando las baterías a lo que necesita. ¿Qué necesitamos saber del regulador? El regulador tiene que servir para nuestro arreglo, sea de 12 voltios, de 24 voltios, de 36 voltios o de 48 voltios. En este caso, entonces tiene que ser un regulador de 24 voltios y no lo venden o, digamos, él maneja cierto amperaje. Y el amperaje que maneja tiene que ver con, digamos, lo que producen los paneles, ¿sí? Lo que producen los paneles. Entonces, en el caso de lo que producen los paneles en una hora, ¿no? O sea, es amperios hora. Acuérdense, amperios hora. Entonces, aquí tenemos que es el amperaje por hora. Entonces, en el caso de este amigo, teníamos 18 paneles. Vamos, digamos, como a hacerlo inverso, ¿no? 18 paneles serían de 100 vatios, ¿verdad? Entonces serían 1800 vatios hora, ¿cierto? Los 18 paneles, 100 vatios, pero ya sabemos que la eficiencia es el 50%. Eso nos da 900 vatios hora. Vamos a ir a la fórmula. La fórmula es vatios igual a voltaje por intensidad. ¿Cuántos vatios tenemos? Vamos a hacer los cambios que podamos. O sea, a reemplazar la fórmula. ¿Cuántos vatios tenemos? 900. 900 vatios. ¿Cuántos voltios tenemos? 24. 24 voltios. ¿Cuántos cuántos amperios? Esa es la incógnita. Esa es la incógnita, exactamente. Entonces pasamos a dividir 900 sobre 24 amperios, 900 vatios sobre 24 amperios. ¿Cuánto da? 37,5. 5.5. 37,5 amperios, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto tenemos que aproximarlo a 40 amperios. ¿No? Eso es lo que producen todos los paneles que tiene el señor Elber. 30 y pico, o sea que tenemos que estar por encima, o sea que el amperaje que debe manejar por hora el regulador de Elber es de 40 amperios. Y tiene que ser MPPT, se llama, MPPT. Hay dos, MPPT y el otro es PMW.
Simplemente eso no importa para ustedes, simplemente que sea en PPT. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hago la aclaración? Porque tienen que buscar los precios, ¿no? Acuérdense. Entonces tienen que buscar los precios de cuánto vale un adaptador, un regulador de corriente, un regulador solar de 40 amperios en PPT, no PWM, en PPT, MPPT, ¿sí? ¿Dónde lo pueden buscar? En Mercado Libre. Todos los datos los pueden buscar en Mercado Libre. También los pueden buscar en la tienda de su ciudad, de su pueblo, de su barrio, lo que sea. Pero pues no es fácil encontrar estas cosas. En Mercado Libre se encuentran y pues lo pueden hacer por internet. Tiene que ser en el Mercado Libre de Colombia porque me interesan son los precios de acá, que ustedes sepan cómo se hace esto acá. ¿Listo? Entonces, ahora, listo, ya tenemos el otro tema que es el regulador solar. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema fundamental que tiene que ver con, Ave María. Que tiene que ver con, vamos a subirnos un poquito para allá, que tiene que ver con el inversor. Entonces, sí, vamos a subirlo más, no sé si el programa o mi computador que está lentejizando. Entonces, tenemos los paneles solares que pasan a un regulador solar, ¿cierto? Que pasa a un par de baterías. ¿Qué eran? ¿Cuántos paneles solares eran? 18 paneles. 18, ¿verdad? 18 paneles de 100 vatios. El regulador de 40 amperios, 24 voltios, No, es 40 que yo amperios. ya conectaba acá y yo tenía la toma prendida. Bueno, y teníamos dos baterías de 250 amperios, me parece. 12 voltios y 250 amperios. 12 voltios, 250 amperios. Listo. Entonces esto luego, no, todo esto, acuérdense que va en qué tipo de corriente. Directa. Sí. Direct current, es DC o corriente directa. Por ahora vamos en corriente directa, ¿cierto? Y tenemos que llegar ¿a un qué? Inversor. A un inversor, exactamente. A un inversor que nos convierta la energía de DC a AC, que es la de la casa, a 110 voltios. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos, aquí nos llega la corriente, vamos a repensar otra vez el consumo. El consumo de este muchacho, ahora necesitamos el de Elber, el consumo al día eran 6,492, ¿verdad? ¿Elber? ¿Se fue Elber o qué? Le estamos haciendo la tarea y no aprovecha. Bueno, ese era, ¿no? El consumo diario eran 6,492. Sí, profe. 6,492. Necesitamos, eso es lo que consume al día. Necesitamos un consumo, el consumo a la hora. Por eso lo estaba llamando. ¿Se fue Elber o qué? Va a tocar hacer la tarea con otro. Bueno, alguna otra? El mío es de parecido, es igual, es de Carlos, 6.925. Nicole. ¿puedo hacer una pregunta antes de pasar? Esto, digamos, en las baterías hablaba de que necesitaba de 250. Sí. Digamos, en el caso de Estefanía que hablaba de 13,900, ¿esa también se utilizaría de la misma para que Se rinda? utiliza, Porque esa es la mayor. no, tienen que poner más. Tienen que poner ¿Más? series. Tienen que poner series de O sea, A2, sí, otra serie de A2, y si hace falta otra, y si hace falta otra. pero de 250.
puede ser de 250, digamos, dependiendo de lo que te dé, ¿sí? O sea, tú haces el cálculo, 250 te da, seguramente, vamos a ver cuánto. 12 voltios es 24 voltios por 250 amperios, ¿no? Más otros 250 amperios, entonces sería 24 voltios por 500 amperios. ¿Cuánto da eso? 12.000. 12.000. 12.000 por 0.6. ¿Cuánto da? 7.200. 7.200. Y Estefanía te consumía 13.000. O sea que la mitad eran 6.500. O sea que está bien. ¿Sí lo ves, Nicole? Es la mitad del ¿Cómo? consumo, ¿no? La mitad del consumo es la que tiene que asumir con las baterías. O sea, 6.500 en el caso de ella. Y nos dio 7.200. 4 baterías de 250 vatios nos dan 24 de 250 amperios, perdón, nos da 24 voltios y 500 amperios, con lo cual nos da 12.000 vatios, pero solamente le podemos desconchar el 60%, nos da 7.200 vatios, que es suficiente para cubrir los 6.500 que ella necesita. Ok, ok. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, bueno, Listo. el otro chico necesitaba menos, necesitaba casi la mitad, bueno, la mitad de hecho, ¿no? Prácticamente hubiéramos podido pensarlo así, era la mitad y ya. Pero vamos a hacer el tuyo, Nicole, a ver, ¿cuánto consumes tú? A ver si es un poquito diferente a estos o qué. Nicole se murió, se quedó congelada. Otro que tenga, o volvió Elber. Bueno, otro. Yo. Sí, El mío Carol, si es estás hablando con 6.000. nosotros, no es, tienes el micrófono apagado. 6.000, no, alguien que le haya dado diferente, un poquito diferente, 3.000, 4.000, 10.000, no sé, lo que sea. ¿Sigues hablando con alguien, Carol, o con nosotros? En todo caso, tienes el micrófono apagado por si acaso. A ver, ¿cuánto te dio, Carol? Ya que estás tan, 6.000. también te seis dio mil 6.000. 945. Bueno, ¿cuánto le dio a Lisa? 9.800. ¿Cuánto le dio a Kevin? 7.250. Juana, No recuerdo bien, pero era sobre 6.000. Andrea. Sí, tú, Andrea, de la familia Hernández del curso. No, Carlos, aún no he terminado. La entrega es el lunes, o sea, el trabajo es el lunes, ¿no? Bueno, vamos a hacer Sí, señor. cualquiera. El de Juana, ¿cuánto te dio? ¿6.900? Bueno, al que le dio 6.900, da igual, quién sea. Entonces, el consumo, ¿cuánto le dio? ¿Quién dijo al día cuánto te dio, Juana? Digo, a la hora. Por hora. No me acuerdo, profe, es que no tengo acá el ¿Quién documento. lo tiene abierto que me pueda decir? Estefanía, Andrea, Daniel, Luis. Profe, el total de vatios hora, a mí me da 3.980, algo así, no sé. Estoy seguro. 3.980. Sí, puede ser, no sé. Sí. ¿Por qué la duda o qué? Pues no sé, es que me parece que para los vatios día no es que hay diferencia mucho. No, hay vatios hora, es la primera casilla, la Mi sumatoria de caso la es primera columna. 3.055. ¿La primera columna, Estefanía? Exacto. ¿Cuánto les dio la primera columna? La primera columna que dice vatios H, vatios hora. 3.055.
Eso, Me dio 5.000. 5.000. ¿Y cuánto te dio el total? Ah, no, Carlos, pues yo vi fue el total. O sea, acá lo veo, No, el pero de es la el primera total. columna, el de la primera columna de la tabla que les di. La sumatoria de la primera columna. Por eso, o Esto sea, la ilústremelo. sumatoria de los vatios me da eso. O sea, todos los vatios que yo tengo me dio eso. ¿Y cuánto te dio entonces la sumatoria al día? Lo del total en vatios sobre la hora y el día, ese, Sí, la de la tercera casillita, ¿sí? sí, sí, sí. Esa me dio 6.000, ¿Y la primera? 5.000. No, no puede ser. No puede ser porque la tercera es la primera multiplicada por la segunda. A mí me dio la primera 1924 y la tercera me dio 6925. Eso es más lógico. ¿Tienes algún error? Ahorita lo revisamos. Ahorita revisamos algunos. Profe, Ahí una volvió, pregunta, o sea, volvió perdón Elder. Carlos, o sea, la tercera columna que es la del total de watts por día, ¿esa se multiplicaría por cuánto? ¿Por 30? ¿Para qué? Por, por los días, o sea, para sacar el total de los watts. ¿De los watts de qué? Desde el consumo, Pero al día, al mes, al año, al mes. pues sí, ahí está. Valor día y valor mes. Bueno, ahí pueden hacer otra columna multiplicándolo. Ese es eh, Carlos, queda el menos de un minuto. total día la otra casilla es multiplicada por 30. La siguiente es la que da al mes. Y eso es lo que consumen al mes, la totalización. Bueno, ya los vuelvo a convocar entonces. Chao.